Hola, mis corazones, ¿cómo están? Estamos aquí viendo y observando todo lo de los videos anteriores y ya vamos en la tercera, es la tercera parte, no, la cuarta parte ya, Sandrita. Cuarta, ya llevamos 4 videos. Mis corazones, no nos han terminado de mandar dudas y comentarios y necesitamos que saber hacia dónde seguimos hablando del tema para poderlo seguir ayudando, porque está bien interesante, es lo que estaba platicando yo con Sandra ahorita, de que ya empecé yo a hacer mi árbol de mi casa, de mi familia. Y ay, o sea, y algunas cosas pues sí se me hacen como medio complicadas porque pues ahorita ya no tengo físicamente a mi papá, entonces empezar a preguntarle a la familia todo el desglose de cómo poder acomodar el árbol y de nada más de acomodar a los muertos también, ¿no? Entonces, híjole, o sea, no es algo tan, no es sencillo, tampoco no es complicado, pero sí hay que echarle ganitas para poderlo hacer, ¿no, San? ¿Cómo estás, San? Hola, hola, hola a todos. Pues aquí con mucho gusto, muy contenta de volver a estar aquí en tu programa para seguir hablando de este tema que la verdad sí es súper interesante. Hay muchísima información, ahora es que, y hay muchísimas líneas, ¿no? En Ujú. los que se han metido a estudiar el transgeneracional, Y claro. todas muy buenas y súper interesante porque sí ayuda a destrabar muchas cosas que uno vive el día a día y que Ujú, uno no se da cuenta, ¿no? Que ya es tan normalizado ujú. el clan que lo sigues repitiendo, ¿no? Claro, ¿no? Sí, Y o sí, sea, sí, pues dice hay un comentario en los videos anteriores, uno de Pérez del Ser, dice que cuando vayas a dar taller de transgeneracional, que él se apunta, se pone así de, levanta la mano, ¿no? Y que es muy buena información. Y otra persona nos manda a decir que ya extrañaba estas pláticas, entonces estamos tratando de hacer lo más posible, dentro de los tiempos para poder estar en coordinación para seguir con estas pláticas, ¿no? Pero pues vamos a seguirle dando, o sea, ok. sí, Es, en lo que pueda para mejorar todos, ¿no? Entonces, pues no, muchas claro, gracias para a eso todos está los este que nos espacio, oyen. para eso está este espacio. Y bueno, Sandra, lo primero era, o sea, bueno, así como haciendo una recopilación rápida lo primero era armar, aquí tengo los puntos, armar tu Armar el árbol, ¿no? árbol. Ajá, O sea, este, poner orden, ¿no? Dentro del árbol, ¿no? Que también tienen que estar las personas difuntas, ¿no? Buscar los excesos, ¿no? Respetar nuestro lugar. Si es necesario ir a terapia, porque necesitar que alguien nos guíe por fuera, o sea, no, porque nosotros no nos podemos ver, ¿no? Ojo, hay que ver cuáles son los excesos y cuáles son las enfermedades que se repiten, ¿no? Eso es como que los puntos más, más importantes que hemos visto en los últimos 3 videos, ¿no? O sea, de armar el árbol, este, lo que decíamos de ay, se me fue la palabra, de estas las creencias creencias, limitantes, ¿no? De estas creencias limitantes, ¿no? creencias, los Porque dichos, los que los se dichos, repiten. lo que se repite, ¿no? O sea, esto fue la tarea del video pasado, ¿no? Entonces, ¿cuál es el siguiente punto, mi querida? Pues mira, hoy vamos a hablar de lo que es el proyecto Sentido. El proyecto Sentido, digo, quien más se ha metido en esto es Salomón Shelam, y creo que a mí es el que más me agrada, digo, aunque hay Ujú, otros que están muy metidos, ¿no? Pero él se ha metido un poquito más y lo explica de una forma más sencilla. Entonces, ujú, él habla del proyecto Sentido inicia desde tu concepción, ¿no? Entonces, esa es una fecha importante que hay que tener en cuenta, ¿no? ujú. Es pues tu nombre, tu fecha de nacimiento, tu fecha de concepción, ¿no? Cuando, así que aproximadamente cuando te concibieron, qué es lo que estaba sucediendo alrededor, ¿no? O sea, cómo empieza ese viaje desde tu concepción, ¿no? ¿Qué le estaba pasando? Si alguien se murió, si alguien, este, cambios, ¿no? Ujú, Se buscan mucho lo que son los deseos, los anhelos, los planes, sobre todo para la siguiente generación, o sea, de los padres hacia los hijos, que si querían niña, que si querían niño, todo eso va, ¿no? Y el hombre, ya
sea, desde tu concepción o tu fecha de nacimiento, y de ahí va a empezar tus primeros años de vida. Ahí vas a estar más en la parte de pues, los deseos, los anhelos y los planes de los papás, ¿no? Ahí, en ese espacio. Y Ok, después viene hasta los 12, donde va a empezar a fluir toda esta información del proyecto sentido. El proyecto sentido tiene tres objetivos. O se repite, o sea, repites la historia, ¿no? Sobre todo, haz de cuenta, tú que tienes el nombre de tu abuelita, ¿no? ¿Qué es lo que ujú, están buscando? Pues hay una repetición, o sea, lo que la abuela no logró, te lo pasan a ti, ok, ¿no? Para que tú lo cambies, o sea, cambies la interpretación de lo vivido. El que ujú, repite, normalmente repite porque lo que se está buscando es un cambio, ¿no? sí, Entonces, te lo da, ¿no? Luego viene el opuesto va a evitar los dramas, ¿no? O sea, si el abuelo era alcohólico y te dan el nombre, pues el opuesto va a evitar cualquier conexión con el alcohol, ¿no? Son estos abstemios, que esos también son excesos, por eso, o sea, no es como dicen, ni tanto que te vas para uno, ni sí, tanto que te vas para sí. el otro, ¿no? Oh, eso está muy interesante porque, o sea, pues normalmente es como no hacer lo que hacían anteriormente la otra persona, ¿no? Pero pues también sí, y tiene lógica, ¿eh? ¿Sí? Como sí, te vas al otro lado, al otro extremo, como para equilibrar, como para compensar, ¿no? Ujú, Y el tercero es por complemento. O sea, el complemento normalmente es cuando transformas, esto que oyen mucho de transformar, ¿no? Por ejemplo, si hubo un tema de abuso, ¿no? Sobre los ajá, derechos de las personas, sí, el complemento lo que va a hacer es tratar de usar eso en una forma positiva, ¿no? O sea, ya sea exponiéndolo para que haya un cambio, ¿no? ujú, Hablando del tema para que haya un cambio, o sea, lo que busca es transformar eso, ¿no? ok, O sea, en un enfoque positivo sería más o menos, sería el complemento. ok, Entonces, en esta parte te digo, repetir o que sea lo opuesto o el complemento, pues eso está más fácil, ¿no? ujú, Muchas veces la profesión tiene que ver con estos, ¿no? ya, O sea, si no estudió, entonces la siguiente generación puede tener, o repite y no estudia, y entonces lo tiene que interpretar de una diferente manera. El no poder estudiar, ujú, ajá, de manera que no se vuelva un drama, o sea, de que no lo sufra, sino que vamos a decir que lo cambie, ¿no? ok, Le quitas esta etiqueta de negativo encima, ujú, ¿entiendes? La otra, el opuesto, ¿no? Sería alguien que quiere decir que está reparando y estudia, 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 ¿no? ujú, Evita caer en esto de no estudiar, entonces toda la vida está estudiando, ¿no? Y el complemento lo trasciende, o sea, trasciendes la cuestión de el no estudiar en algo positivo, o sea, cómo el no estudiar se puede ver algo positivo. El complemento es el más difícil porque caemos mucho en nuestras creencias. Entonces tú me dirías, ¿cómo es posible que no estudiar pudieras transformarlo en algo positivo? Bueno, pues sí se puede, ¿no? Sí, a lo mejor en cuestiones de transformarlo tipo una habilidad o de ayuda a aquellos que no han estudiado. O sea, ujú, el tema es que le quites esta carga de negativo, ¿no? ajá, A la cuestión de que no estudiar es malo. Entonces, y, bueno, no y hasta estudiar la es carga bueno, ¿cómo emocional, lo ¿no? transformarías? ¿Cómo lo utilizarías como algo positivo para el bien mayor, ¿no? Como dice, Ujú, ¿sí? Entonces, ese es el más difícil precisamente por esto, porque decimos cómo, o sea, es como cuando te dicen, ¿no? Si los que han ido a terapia dicen, bueno, ¿y cuál es el beneficio, no? Entonces, ¿cuál va a ser el beneficio, no? ¿Cómo va a haber un beneficio en comer compulsivamente o en tener una pareja que te maltrata? Todo tiene su beneficio, ¿eh?
es difícil porque estamos muy casados con la creencia de esto es malo, pero no vemos más allá de que hay beneficios, ¿no? Pues es que todo Si tiene no, sus no dos lo polaridades, repetimos, ¿no? si no, no lo repetimos, ¿eh? Entonces sí, sí, cuesta Ah, más trabajo en la parte del complemento porque precisamente pues es como cambiar la interpretación que estás haciendo de algo, ujú. ¿sí? Sí, no, sí, está, híjole, o sea, sí, esta parte de entender que muchas cuestiones que para nosotros pueden ser malas, negativas o con esa carga emocional y que es como poner todo en la balanza, o sea, si no te vas de un lado o del otro, ¿no? O es como te decía hace ratito, o sea, el yin, o sea, es yin yang, o sea, dentro de lo blanco hay un punto negro y dentro de lo negro hay un punto blanco, o sea, así es encontrar el equilibrio, ¿no? De cada cosa. Y ya no empezar a abrir mente para entender que pues todo tiene sus dos polaridades, tiene sus polaridades y que no todo lo malo es malo y no todo lo bueno es bueno, ¿no? Entonces, te digo, sí, la idea de esto del proyecto sentido, precisamente es que es a nivel inconsciente y como se detecta es porque existe un conflicto, un drama, ¿no? Vivido Ujú. continuamente. Por ejemplo, eh, a las mujeres no las dejaban hablar y a ti se te ocurre estudiar comunicación, ¿no? Entonces, tu abuela era calladita, tu mamá y a ti se te ocurre hacer lo opuesto, ¿no? Que es comunicar. ¿Cuándo sabemos que hay un tema de proyecto sentido? Cuando no la logras hacer en tu profesión, Ujú, cuando tienes muchos conflictos, o sea, ujú, cada vez que comunicas pareciera que no puedes transmitir el mensaje que quieres, ujú, ¿sí? Cuando no encuentras las palabras correctas, o sea, esto ya te está hablando de un drama porque lo estás haciendo precisamente por una cuestión de proyecto sentido, no ujú, por algo que tú hayas elegido. Por eso ujú. te genera ese conflicto o ese drama. Claro. Entonces ahí es donde vamos a buscar qué fue lo que pasó en el proyecto sentido, ¿no? O, por ejemplo, mujeres de hombre que se los ponen a las mujeres, o nombres de mujer que se le ponen a los hombres, ¿no? ¿Sí? Como Michelle, por ejemplo. Rafaela, por ejemplo, es un nombre de Rafaela. hombre que se adecua para mujer. ¿Qué te dice eso? Que en el inconsciente tus papás pues, estaban esperando un niño, ¿no? O sea, la expectativa era un niño. Si ese era su deseo inconsciente, aunque los papás siempre dicen, no, lo que sea, ¿no? No, lo que sea, ¿no? Luego hay ciertas preferencias. Y digo, no están viendo mal, ¿eh? O sea, es un tema más de creencias, sobre todo de antes, en las que, bueno, esto del apellido y quien siga con la tradición y ¿no? El legado de la familia y el que sea Sí, o sea, no es mal, o sea, siguiente. sí, sí es que, sí tiene que quedar bien claro que el transgeneracional no es que en ningún punto se haya pensado en fastidiar a las siguientes generaciones, o sea, no va por ahí. O sea, en realidad es información que refleja, pues, el ambiente, las tradiciones, la cultura, las creencias, o Ujú, por ejemplo, ¿no? Guardas mucha comida. Entonces, digo, son dos personas en tu casa y tienes la alacena como si tuviera una familia de 10. Ahí hay un exceso. ¿Qué es lo que, no? ¿Estás evitando quedarte sin comida? ¿No? Entonces hay que ver qué sucede ahí porque te genera una angustia. ¿Dónde está el drama? ¿Quién se quedó sin comer en el árbol? ¿No? ¿Dónde estuvo el tema? ¿Para qué? Para que lo puedas soltar. Ahí es cuando ya se suelta. Esto se habla de que sueltes para que puedas encontrar. ¿No? ujú. Si tú decides Ok. decir, ya que soltaste como nicóloga, está bien, pero ya lo haces a nivel consciente, ya no el inconsciente es el que te gana. O por Claro. ejemplo, ¿no? Cuando arman los árboles se van a contar algo muy chistoso, ¿no? Pareciera, como les digo, pareciera que todos fueron al mismo picnic, ¿no? Para embarazarse, ¿no? Porque se juntan, ¿no? Hay muchos nacimientos en un solo mes, ¿no?
Entonces, no, no es que vayan al picnic, te está hablando de que ahí hubo una gran pérdida, ¿no? Por ejemplo, ¿sí? Entonces, si hay una pérdida fuerte, un gran drama para el árbol, ¿no? Normalmente son o hijos que nacen, o sea, que a muy corta edad se mueren, y entonces Ujú. elaborar el duelo para los padres es difícil cuando se trata de un niño, ¿no? Mm. ¿Sí? Porque como dice Shellan, pareciera que quieres regatear, ¿no? Con la muerte de me hubiera ido yo, pero ¿por qué? Estás tratando de buscar una explicación y entonces tratas de regatear con la muerte, ¿no? Y eso hace que se evite el que puedas tú procesar el duelo. Entonces se queda el duelo ahí y entonces esa persona, como se vuelve muy dolorosa para el árbol, pues resulta que en las siguientes generaciones van naciendo todos ahí, ¿no? Entonces, Es que me como llama tratar de mucho la compensar. atención eso. A mí me llama mucho la atención eso porque da que la casualidad que yo soy de junio y mis dos sobrinas, las hijas de mi hermano, también son de junio, con diferencia entre ellas de 4 días y años, obviamente, ¿no? Entonces, así ahorita me pusiste a pensar, yo dije, ¿quién murió en junio? ¿Quién Sí, murió? hay que ir a buscar los dramas, ¿no? O sea, cuando hay este tipo de cuestiones, ve a buscar el drama, a ver, para que sepas cuál fue el proyecto sentido, ¿no? ¿A quién vienes tú a llenar, ¿no? Vienes a sustituir este amor o a tratar de compensarlo, ¿no? O puede ser Guau. porque así tus papás y entonces tú les repones, ¿no? Al hijo muerto, en los nietos. Entonces sí hay que ver ahí cuál fue el proyecto sentido, ¿no? O muchas veces te digo, te pongo el nombre para que tú hagas lo que ella no pudo. Si mi mamá no fue cariñosa, entonces tengo una hija, le pongo el mismo nombre para que ella ahora sí ya sea cariñosa conmigo. Y entonces yo reparo la falta de amor de mi mamá con mi propia hija, ¿no? Sí, Me con quedo mi callada. hijo. Claro, y ahí Freud entra feliz con Edipo y Electra, ¿no? Pero Claro, sí, esta parte de los nombres también tiene un impacto, ¿no? Sí. órale, qué Entonces interesante. O sea, hay que ir viendo, te digo, desde que te conciben ajá, hasta, pues ahora sí que cuando naces y luego, pues hacia adelante, ¿no? A ujú, ver ahí. Si se pasa tu concepción, ya, no, pues ya estás hablando ya de dramas del árbol, ¿no? ujú. Ahorita al transgeneracional. Oye, Y y si luego también naces están las famosas antes, ovejas negras, ¿eh? o sea, por ejemplo, si naces, o sea, ya ves que en algunas familias se da casos de 7 vecinos, 8 vecinos, o que se pasan, ¿no? Aquí, ¿qué pasa en el árbol? Hay que ver, más bien ahí te recuerdo, en la parte de la concepción tienes que ver qué pasa con las madres. Ese es un tema de mamá. O sea, ¿por qué mamá quiere que se salgan antes los hijos o por qué mamá no quiere que salgan los hijos? Mm, O sea, ¿qué pasó? ¿Qué hijo se fue antes de tiempo? Que fue un peligro, se murió o algo le pasó, ¿no? ok, Entonces hay que sí. retener, ¿no? O al contrario, ¿quiénes se quedaron tanto que quienes que se vayan rápido, ¿no? No Híjole, quieren sí. ni por siempre, ¿no? Entonces, pues, tienes que ir a ver, te digo, todo esto tiene que ver con el cómo lo interpretan y el cómo lo viven, ¿no? ¿Qué es lo que se queda ahí atorado? Ujú, Porque si hay un deseo o un anhelo, te está hablando de una carencia, ujú, ¿no? O sea, si yo me siento reconocido por mi papá, pues no me creo un deseo, un anhelo de que me reconozca. ¿Por qué? Ya lo recibí de mi padre, entonces ya no sería necesario para la siguiente generación. Pero si no, entonces sí lo paso como un deseo o un anhelo. ajá. Y esto del proyecto Sentido, San, en la parte de los primeros años de vida, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Pues ahí estás tú recibiendo información, ¿no? Todo el tiempo y pues como son los primeros años de vida, Ujú, que algunos hablan de hasta los 8, otros hablan hasta los 12 años, que entras a la adolescencia, estás absorbiendo toda la información a tu alrededor en cuanto a conductas, no tanto en palabras, en ok. conductas. Y entonces tú ahí estás jalando toda esa información y la estás haciendo muy real.
¿no? Ujú. Estás generando creencias alrededor de eso. Por eso decían, si hay deseos, anhelos o dramas de los padres, se van a imprimir ahí. ¿Por qué? Pues porque además lo estás viviendo todo el tiempo, ¿no? Por eso es que Híjole. agarra tanta fuerza. Entonces, pues, te digo, depende mucho del tipo de conflicto. Realmente si en la vida de la persona, de la adolescencia para adelante, no hay un drama, no hay un trauma, no hay algo que te diga, te vas a proyecto sentido, ¿no? Entonces algo Claro. está pasando. O por ejemplo, en los nombres es directo. Ya no hay más, pues te lo están poniendo, ¿no? O en fecha de nacimiento, ya no hay más, te lo está diciendo, ¿no? Justamente naciste el día del cumpleaños de tu abuela, o sea, fuiste un regalo para la abuela, punto. O del abuelo, o del tío, No, o del, ¿no? parece Entonces, que por eso tengo es que investigar, importante. o sea, esa parte la tengo que investigar porque, pues, de un lado de la familia, pues no, nada. Del otro lado, pues, tendría que investigar por ahí porque no, no me acuerdo o no sé si por la fecha de mi cumpleaños alguien falleció. La verdad, no tengo idea. Y pues lo que no sé es de mi abuelo materno, cuándo nació, entonces tenía yo que checar por Sí, o un esa parte. divorcio, ¿no? Mm. O una quiebra, o sea, son estos momentos de drama, ¿no? O una Ujú. puesta en libertad, o un encarcelamiento, o sea, son como estas fechas en donde hay un drama y hace que se mueva todo el árbol, ¿no? Un embarazo Ya, ya. inesperado, un casamiento, no bien visto por la familia, ese tipo de cosas, ¿no? Relaciones entre miembros de la Y esta familia. parte del árbol, o sea, de cuántas generaciones atrás estamos hablando que te afecta a ti. O O sea, sea, estamos hablando de 7 generaciones. madres. O sea, es mucha investigación, mis corazones. Les digo que no Pues es. mira, normalmente si ya tienes el conflicto, ya es Ajá, muy fácil a dónde te vayas. O sea, el árbol tiene un chorro de información, pues sí, imagínate, claro, ¿no? Toda la carga que trae. claro. Igual trae también habilidad, capacidades, ¿no? De Ujú, habilidades que ya desarrollaron tus ancestros. O sea, claro, si ya tuviste un ancestro matemático, se te van a dar bien fácil las matemáticas. Si tuviste un ancestro que fue cantante, vas a cantar sin necesidad de unas clases, ya tienes buena voz. O sea, eso se sí, hereda también. Las habilidades que se desarrollan sí, también se pasan, ¿no? ajá. Entonces aquí entonces es muy importante enfocarse en los conflictos que uno Sí, vive cada día para que puedas identificarlo un poco más rápido y entonces ya te dé sentido lo que pasó anteriormente en el árbol y ahorita ya, como dices, ya nada más observarlo, verlo y ya, soltarlo, ¿no? Tampoco no nos vamos a quedar ahí, pues la idea no es sí, quedarnos no, ahí, el ¿no? tema de esto, el transgeneracional, es precisamente esto. Una vez que uno comprende, se Ujú. trasciende. Bueno, a menos de que ya te quieras aferrar, pero ya te aferras de forma consciente al drama, ¿no? Que ya eso No, es otra cosa. no, y eso ya tienes que otra vez, como decíamos la vez pasada, mejor tratarlo en terapia, ¿no? Exacto. Porque porque pues, como dices, uno está en el ojo del huracán pues No no lo lo, ves, ¿no? 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 Entonces, pero ya llega alguien de afuera y dice, ah, no, sí, sí. Entonces ya te empiezan a dar puntos y razones y entonces pues ya, entonces te crea un poco más de lógica, ¿no? ¿No? Sí, Entonces, sí, te pues, digo, o sea, por está. ejemplo, ¿no? El otro día que se decía, por ejemplo, si hay alguien que murió joven y te dan el nombre de esa persona, pues Ujú, en esta parte de complemento y de trascender, no más que repetir o del opuesto de vivir sin vivir, ujú, sería el trascender, ok. Si ya te regalaron a ti esa parte, vamos a suponer que el ancestro se murió joven y tú te dieron ese nombre, ok, ¿tú qué quieres hacer con esa vida? O sea, no te mueras a la edad que se murió esa persona, vive, al contrario, ¿no? O sea, vive, ¿sí? ujú. Claro, 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 es que es aprender a hacerlo de diferente manera y de forma, ¿no?
Sí, que lo veas, ¿no? Por ejemplo, está esta de la famosa oveja negra que se puso de moda hace unos años. Y el tema de la oveja negra es el rebelde de la familia que carga toda la porquería, ¿no? O sea, si todos eran honestos y todos eran así como de, es que súper honesto, la honestidad es un valor aquí que, wow, y entonces todos a fuerzas y en extremo honestos, entonces la oveja negra va a ser todo lo opuesto. ¿Qué va a ser? Pues va a ser el que roba, va a ser el que tranza, va a ser, ¿sí? Híjole. Si todos son religiosos, ¿no? O sea, Ajá. vas a suponer que la familia es súper religiosa, ¿no? Ujú. Entonces, dogmática, ¿no? Eso es sí, Sí, muy, dogma. muy por el libro, ¿no? De todos los días y se hacen todas las ceremonias y bla, 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 bla. La oveja Ujú. negra, haz de cuenta que va a ser el anticristo, ¿no? O sea, el no voy, el que se rebela, el que a mí no me interesa, entonces ahora yo voy a ser ateo o me voy a otra religión, ese tipo de cosas. Esa es la oveja negra, ¿no? Y la oveja negra lo que hace es compensar, Ujú. precisamente porque el árbol está pidiendo a alguien que se revele para transformar eso, ¿no? Lo que Para pasa es que el tema transformar de la estas oveja negra ideologías, es ¿no? que tiene negra, lo que sucede es que carga un exceso de todo lo opuesto del árbol. Entonces, normalmente es la oveja negra la rechaza el clan, ¿no? Pareciera que la hace a un lado, ¿no? Todos son abstemios, ese es alcohólico. Todos son trabajadores, ese es flojo, ¿no? O sea, pero está sosteniendo, precisamente está tratando de equilibrar al resto. O sea, te habla de un exceso, pero la oveja negra carga demasiada información. Híjole. Entonces ahí No, hay es que ir que a ver, ¿no? Sobre sí. todo estas personas, si ya se detectaron que son ovejas negras, pues vean nada más porque son la oveja negra y entonces ya a un nivel más consciente decidir cómo es que lo quieres hacer. Y si en el árbol hay, puede haber hasta varias, no solamente una persona, sino varias ovejas negras en el árbol, o no No, solamente es. la oveja negra es la que más carga, nada más hay Ah, una, pero nada ese más que es así como que el relegado familiar, ¿no? Porque así, todo lo hace mal, todo, o sea, es ese. Es ese al que todos ese ya lo, critican, juzgan, ya como que señalan, creo ¿no? ya. La Ok. loca de la familia, a ese, o sea, a ese señala, ahí es donde cae, ahí. Esa es la oveja negra. Los demás pueden estar en proyecto sentido, así, en opuesto, repitiendo. El tema de la oveja negra es que está en opuesto, pero de muchas cosas, de lo más Ujú. oscuro, ¿no? Sí. Sí. Híjole, es que ya me pusiste a pensar porque estoy analizando y estoy viendo y estoy identificando, ¿seré yo acaso la oveja negra? Pero no, no creo, no creo. O Entonces, quién sabe. entonces te digo, o sea, ahí hay, es nada más ponerte a ver, ¿no? Pero en las Ujú. profesiones se ve mucho. Si las profesiones se repiten, están hablando de un drama grande, ¿no? O sea, si hay muchos, vamos a suponer, ¿no? Eh, si hay muchos arquitectos, la familia, pues te están hablando de alguien sin hogar, ¿no? ¿Qué construyes? Hogares, casas, ¿no? Entonces te están hablando de un gran drama de alguien del árbol que está excluido del hogar, Uy, reparando. Te digo, sobre todo si hay muchos y además, pues no hay éxito ahí, ¿no? ¿Por qué? Pues porque estás reparando, no es algo que conscientemente elijas, ¿no? Psiquiatras, pues hay alguien con enfermedades mentales, ¿no? Psicólogos, pues hay alguien, hubo un drama por ahí de alguien que estaba bien alucinado y lo relegaron del clan. O sea, sí te están hablando de cosas que están pasando que no está, nadie está reconociendo. uy, qué ¿No? fuerte. Es que ya es muy fuerte esto, o sea, que, Sí, o de esclavos, o sea, ¿no? Encarcelados, o sí, o sea, están hablando de dramas que se vivieron
que además pues, el drama normalmente es algo que queda o el duelo queda atorado o no se Ujú. ha podido ver con otros ojos. O sea, se sigue condenando por lo mismo. Ya, híjole. Entonces, hasta que no veamos pues esto, ¿no? Del nombre, cuándo fuiste concebido, las fechas, qué sucedió, ¿no? Los primeros años de vida. O sea, Fíjate, sobre todo se trabaja por conflicto. El transgeneracional, o sea, si alguien viene y dice, oye, es que quiero trabajar mi transgeneracional, no, pues nos vamos a echar quién sabe cuántos años, ¿no? Porque imagina toda la información, pero si alguien viene y te dice, oye, quiero trabajar, tengo un conflicto, le echo muchas ganas a todo y nunca nada me sale. O sea, ahí ya sabes que es ah, un tema de transgeneracional. ya, ya, O ya. Ajá. ¿Qué otro tipo de ejemplo? negocio que pongo de no me da, o no puedo tener hijos, o se me repitan las parejas, ¿no? Ah, Siempre ese es muy agarro común. Ese es muy hombres común. niños o mujeres dominantes o hombres dominantes y mujeres sumisas o dramáticas o controladoras, o sea, entonces ahí sí ya hay un tema, ya se puede ir a trabajar, ¿no? Claro, claro. Sí, porque esto te digo, es muy como que cosas como comunes, ¿no? O muy O tengo problemas para bajar de peso. En el peso Ujú, hay mucho transgeneracional. Normalmente te está marcando edades tuyas, de tu mamá, o sea, si eres mujer y si eres hombre, pues tuyas, de tu papá. O sea, algo pasa que marca, ¿no? O sea, gente ujú. que hace dieta, ejercicios, es que no puedo bajar. ¿Cuántos kilos traes encima? 20 años. ¿Qué te pasó a los 20 años? ¿Qué le pasó a tu papá a los 20 años? ¿No? O sea, ¿qué pasa cuando cumplen 20 los de tu clan? Y normalmente brinca ahí, ¿no? Mm, mm. Oye, está bien, o sea, sí. ¿Qué otros ejemplos, Sandrina, para que mis corazones sepan? O sea, ¿qué otro tipo de ¿no? por ejemplo, conflictos O por ejemplo, con el ¿no? orden, ¿no? Hay gente muy obsesiva con el orden. Ajá, o sea, todo lo que son obsesiones, compulsiones, con el orden, con la limpieza, Esa. con la comida, ¿no? O Ajá. sea, comes compulsivamente. El alcoholismo, pues es beber compulsivamente, no te puedes Sí. parar. El Ujú, ejercicio también puede llegar a ser compulsivo, ¿no? ujú. O sea, cuando tienes estos excesos, pues sí, o sea, estás hablando de, ahí hay algo, ¿no? Hay que ver qué pasó. ¿Sí? O, por ejemplo, sí enfermedades, sobre todo cuando se repiten, ¿no? O sea, pues el papá tuvo diabetes, el abuelo tuvo diabetes, ok, pues ya te está hablando de que ahí la diabetes es como una tradición familiar y casi, casi que si no te subes, pues ya no perteneces, ¿no? Entonces hay que ver ahí qué pasa, ¿sí? O del hígado que te habla de muchas carencias. El tema de la diabetes te habla de mucha amargura, o sea, está compensando la enfermedad. Por eso es como bueno ver que Oye, y por ejemplo, los cáncer, o sea, el cáncer, el tema el del cáncer. cáncer, mira, el cáncer es más complejo porque haz de cuenta que son como muchos programas corriendo al mismo tiempo, ¿no? Entonces, a veces, a veces le das al programa clave y todos los demás sueltan. A Ujú, veces es más complejo. Normalmente, ¿no? Lo que pasa es que tienes que ir, ahora sí que viendo cuándo le dio, por qué le dio. Hay cánceres que son mucho más puntuales, ¿no? El cáncer de mamas te habla de una amenaza en el nido. Entonces vas ahí a buscar, o hay un tema de pareja fuerte, o sea, divorcios muy difíciles, ¿no? ujú, Separaciones muy difíciles, o te está hablando de un hijo en peligro de muerte o de hijos pequeños muertos, o sea, ya te habla de algo como más puntual, el cáncer de ujú. mama, ¿no? Sí. Pero hay otros cánceres que son más complejos y ahí tienes que ir a ver cómo lo vivieron. Y cuando hablas de hijos, pues puede ser, pues no tengo hijos, pero tengo mascotas, son como mis hijos, ¿no? Ya estás hablando, ¿sí? Entonces es como que el cáncer es mucho más complejo porque hay que ver todo lo que está sumado ahí, ¿no? Ujú.
y cómo se va reviviendo, dónde está el desencadenante, cuánto te dio, cuánto mide el tumor, ¿no? Ujú, ¿Qué forma tiene? Sí, es mucho ajá, más complejo el cáncer. ¿Sí? ujú. Y si hay historias de cáncer en la familia, pues hay que ver qué está pasando ahí, ¿no? Sí, o sea, Y es como, o sea, sí, o sea, mis corazones es a ponernos a hacer la chamba, ¿no? De ver qué es lo que, aquí entra lo del dicho este, lo que te choca, te checa, Sandra. Pues más que nada, en el transgeneracional no, es más como que se repite y no te gusta lo que está pasando. El te Ok. checa tiene que ver más con el tema de la sombra, que es un Ujú, sí, reflejo sí, de sí. todas esas características en mí que no me gustan, Ujú, ¿no? O sea, si yo no, habla de un extremo, o sea, igual ujú, es de no soporto, ¿no? O sea, hay ujú, cosas que suceden que no me, o sea, por ejemplo, ¿no? Eh, que golpeen a las mujeres. No es ujú. algo con lo que yo esté de acuerdo, me parece que es, pues sí, no es algo positivo, me parece bastante negativo que tengan que agredir a una mujer, pero no es parte de mi sombra porque no está en mi historia, ¿no? O sea, no soy intolerable así de, ay, que los maten. O sea, no, si ya lo llevas al extremo, ya tiene que ver con tu sombra y con tus historias. Pero esa es la diferencia. La sombra Ah, ya, es ya, ya, aquello ya. que no tolero. O sea, no tolero eso que dicen, me desespera, no puedo con esto, me exaspera. O sea, no hay manera que yo pueda verlo de otra manera. Así, lo que te lleva a ese punto es de la sombra. Entonces, la cuestión, o sea, la pregunta que nos tendríamos que hacer tanto, bueno, mis corazones y yo que estoy trabajando esto, la pregunta de los 64,000 es, ¿qué es lo que te saca de quicio? O sea, No, o sea, eso estaría. Más bien aquí sería esta parte, o sea, si lo que quieres es trabajar tu transgeneracional, vete. A ver, si en tu profesión no eres exitoso, lo más probable es que está en el transgeneracional. Si estás haciendo cosas que no disfrutas, probablemente está en el transgeneracional. Si estás ajá, evitando, o sea, si es así como de, no, es que, o sea, yo no puedo comer pan. O sea, no hay manera, porque no lo sé, pero no me lo puedo dar, estás en un extremo, probablemente es el transgeneracional. O sea, son cosas como muy marcadas y muy en exceso. Trabajo mucho y no gano dinero. Vendo, 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 vendo y nunca me rinde, ¿no? O sea, lo ujú. que te está pasando no es congruente con lo que estás haciendo. No, no, no. O sea, Ajá, ¿sí? y porque también o sea, viéndonos del otro lado, no siempre lo malo, ¿no? Cuando te dan regalos, o sea, cuando te dan regalos y que no sabes aceptarlos, que no lo sabes aceptar esos regalos, o sea, que no estás acostumbrada, también es un problema de transgeneracional, Sí, ¿no? O sea, ahí tienes que, a ver, si no eres capaz de recibir, sí, ¿no? ¿no? Si no tienes pareja y han pasado no sé cuántos años, pues tienes que ir a ver ahí qué pasa, ¿no? Si quieres tener hijos y no has podido, tienes que ir a ver ahí qué pasa, qué información hay ahí, ¿no? No, pues ahora sí que mis corazones necesitamos, urgimos, de sus dudas, de sus preguntas, de sus cuestiones, o sea, estamos urgidas de que nos digan qué es lo que necesitan para que nosotras les Claro. podamos seguir dando las herramientas. De todas maneras, acuérdense que en el video pasado publicamos la lista, las advertencias, qué es el tema de transgeneracional y cuál es el concepto de transgeneracional, ¿no? O sea, para que Ujú. entiendan un poquito más. Y de todas maneras, vamos a seguir subiendo cómo seguir armando, o sea, nada más, no les pido que armen o sea, si les está costando trabajo armar el árbol, pongan nada más su línea, o sea, no se vayan más, o sea, su línea y la línea de arriba y hasta ahí, y apenas así va a salir un chorro de información, de verdad, ¿no? Entonces, tampoco no se, o sea, no se vayan a los extremos, o sea, le estaba yo platicando a Sandra que mi papá en paz descanse
hizo el árbol generacional desde creo que llegó mi familia aquí a México, entonces estamos hablando de los 1800, o sea, tampoco, o sea, no se suban tanto, nomás como uno, dos, o si quieren tres niveles, hasta ahí nomás. O sea, hasta donde puedan y también que tengan el acceso, o sea, por eso pónganse a platicar si tienen todavía vivos a sus abuelos, pónganse a platicar con sus abuelos. Si tienen a sus bisabuelos, pues aprovechense, o sea, aprovechenlos porque les pueden sacar muchísima información de esas fuentes que son las fidedignas, ahora sí que no, Claro, sobre todo ¿no? para que entiendas, o sea, Ajá, ¿no? sí, Por ¿no? Para ejemplo, una entender paciente por que, qué tu vida es así en este momento y en este instante. claro, Y o si por no te qué gusta sobre lo que es, reaccionas. ajá, y si no te gusta lo que es, estás en el momento preciso para cambiarlo, o sea, para poder decir, ok, esto no me gusta, esto me está, no, me está causando conflicto, me está causando que no pueda estar yo en mi centro, en mi persona, en mí misma. Entonces, ahí es cuando tienes que hacer este tipo de trabajos, ¿no? O sea, bueno, esta es una de las tantas herramientas que existen en el mundo para hacer este tipo de trabajos y crearnos conciencia en en nuestro ser, en nuestra alma y en nuestro espíritu, o sea, porque trabaja esto también hasta esos niveles. Entonces, muchas cosas que dicen, es que, ¿por qué me está pasando esto? ¿Y por qué me está pasando esto? Porque hay algo que a muchos que les está, y como se lo decimos, no es tuyo, ya lo dijo Sandra, son 7 generaciones arriba, que desde ahí traes arrastrando el conflicto inconscientemente, no es consciente. Cuando ya lo haces consciente, entonces ya lo puedes resolver. No, no, no antes. Entonces, los invito a que sigan trabajando, que sigamos trabajando en esto y que observes y que observes. Y por favor, déjenos sus mensajes, escríbanos, atibórrenos de mensajes, o sea, no, o sea, digo, nos daremos el tiempo para contestarlos, pero sí es importante que todas estas dudas, todas las preguntas, o sea, yo ahorita hace rato le estaba diciendo a San, ya me atoré, o sea, estoy aquí y hasta ahí, nada más sé de este lado, entonces tengo que seguir haciendo la investigación del otro lado. Para abajo, pues sí está muy fácil, está muy sencillo, pero pero pues pregunten, o sea, pregunten y pregunten, las respuestas, no muchas a lo mejor se las puedo dar yo, pero no todas completas en conciso con Sandra. Sandra es la que los puede apoyar precisamente en esto, en todo esto, porque pues le estamos viendo el tema con ella, ¿no? Precisamente, ¿no? Entonces, el transgeneracional así es, eh, eh, es ponernos no es en no es ponernos frente a un espejo, sino simplemente es, la lección que yo estoy aprendiendo es observarnos, obsérvate, con qué cosas te desesperas muy rápido, con qué cosas dices, chale, qué cosas repites mucho, o sea, que si te quejas mucho, si te reniegas mucho, algo no está bien ahí, algo no es, algo no está como, no hay coherencia, ¿no? Entonces, si eso no, entonces ahí anótatelo, si quieres grábalo, mándate auto WhatsApp, ya aprendí yo a hacer así, un chat para mí misma para que no se me olviden las cosas, o sea, mándate notas de voz, lo que sea, pero empiézate a dar cuenta y esto es una de las tantas herramientas que existen para podernos llevar a tener una mejor calidad de vida, ¿no, San? Sí, sobre todo entender, ¿no? Cuando uno entiende, uno puede cambiarlo, ¿sí? O sea, Claro. yo te decía, a ver, o sea, cosas que no se te están dando, cosas en las que estés atorada, reacciones que no corresponden, ¿no? O sea, las fobias, por ejemplo, son reacciones que no corresponden a la situación, o sea, las sacas de balance, son excesivas, ¿no? O por el otro lado, se está cayendo el techo y no te inmutas, o sea, eso es un exceso, ¿no? O sea, pues decir, ver ahí qué pasa,
¿no? ¿Qué se repite, ¿no? Hombres solos en el árbol, mujeres solas en el árbol, hijos problemáticos en el árbol que se repiten. Ya te está hablando de algo, ¿no? O de que la mayoría no quieren tener hijos. Te está hablando de algo, o sea, si hay excesos ahí, pues hay que ver. Y tú si quieres y no puedes, pues si tú no quieres y no puedes, pues uno, ¿cuál es el problema? Y no hay conflicto, no hay drama, no hay nada que solucionar, ¿no? Nada, Además bien es que exacto. tú quieres o anhelas una cosa y pues en la vida vas a estar teniendo experiencias completamente opuestas. Y es algo que se repite, ¿no? Siempre te tocan jefes tiranos, pues hay que ver ahí qué pasa, o sea, ¿por qué? Porque no todos los jefes son tiranos, ¿no? Ujú, Entonces, así que ya si lo estás repitiendo, pues no es que tengas mala suerte, es que pues estás buscando algo, ¿no? Y tiene que ver con esta información que no has hecho consciente, ¿sí? ujú, O sea, ujú. que en algún momento te digo, pues, todo esto es un tema de supervivencia, o sea, no es berrinche de nadie, es un tema de supervivencia que se va gestando y que se va pasando, ¿no? Ujú, así es. Ay, San, pues, que te digo, cada vez, ya vamos en nuestro cuarto capítulo de transgeneracional y entonces en el siguiente ya le seguiremos hablando de si es Gracias. necesario de que nos manden sus dudas, sus comentarios en todos los videos para que nosotras podamos seguir avanzando en el tema de transgeneracional y poderlo seguir ayudando, porque si no nos dan esa retroalimentación, pues no podemos seguir hablando del tema, porque como dice San, es muy amplio, pero necesitamos tener como una característica, una cierta línea para poder nosotros seguir hablando de esto, ¿no? Pues, ¿qué más, qué otra recomendación les puedes dar a mis corazones, San? Nada más para, ya Pues por en último. esta parte observen a la familia les va a decir mucho y desde ahí ver si en sus vidas les está pasando, pues hay que ir ahí a ver qué pasó, ¿no? Hay muchos secretos en la familia y estos secretos también, pues sí, se van actuando a lo largo de la vida. Entonces, pues ve, observar, pregúntale a alguien fuera de tu familia que los conozca a todos, pues te puede decir, siempre el que está fuera del huracán le parece muy obvio, ¿no? Verlo, pero pues al que está adentro no. Entonces, Ujú, sí es importante. Si estás en temas de salud, muchísimo más, ¿no? O sea, sí no hay manera que puedas guiar a alguien a un lugar en el que tú nunca has ido, ¿no? Por eso es la claro. importancia de que, pues sí, todos nosotros pues vamos igual a terapia, tomamos nuestras sesiones porque también somos seres humanos, porque también tenemos un transgeneracional, porque también traemos un chorro de información cargando y también la trabajamos. O sea, no es así de, ah, ya, pum, no, o sea, la vida No. es un continuo aprender, ¿no? Y entonces pues, todos cometemos errores, todos vamos aprendiendo y todos necesitamos de alguien más. Entonces, digo, me parece que yo les recomendaría, pues vean eso y si hay algo con lo que se atoran, pues busquen ayuda. Así se vale decir, oye, no puedo, ¿no? O sea, y esto se me está repitiendo, ¿no? Y si no quiero que mi vida continúe repitiendo esto y ya intenté en mil cosas y nada más, ¿no? Bueno, pues Ujú, entonces que has que buscar una manera para estar mejor, ¿no? Que ese es el sentido de, yo creo que todo esto que hacemos, ¿no? Y de ujú. Yola y de las pláticas y de mucha Claro, gente que está claro. ahorita, la idea es eso, o sea, que todos estemos mejor para que podamos tener una mejor sociedad, una mejor cultura, un mejor mundo y en mil cosas mejores, ¿no? Entonces yo Así es. diría, sí vale la pena sentarse a ver, sí vale la pena hacer su árbol, sí Ujú. vale la pena ver en dónde estoy atorado, ¿no? Y trabajarlo porque aunque hayan sido mis ancestros, que por ahí hay unas líneas que dicen, esto no es mío, pues no es tuyo, pero cayó en tu cancha. Y si cae en tu cancha, pues te toca trabajarlo, ¿no? O sea, Ni modo. sí, o No, y sea, no es aparte, ya tuyo, si no nos viene vamos a de otras ti. cuestiones, pues tú decidiste venir a vivir esta vida, o sea, tú Mm, elegiste a tus Mira, papás, no sabemos si sí o si no, Yola, pero lo que sí sabemos es que en ese momento la pelota está en tu cancha. está en tu cancha y ni modo, hay que trabajarle, ¿no? Hay que hacer el trabajo que nos toca hacer, ¿no? Entonces, Exacto. Misan, pues te agradezco muchísimo que hayas otra vez estado aquí con nosotros Ah, y no se muchas olviden gracias. ponerse en contacto en las redes. Acuérdense que todo el tiempo están saliendo acá abajo, todo el tiempo el contacto con Sandra, el contacto conmigo, este,
sus redes, mis redes, todas están en Facebook, en los demás canales, en Instagram, en TikTok. Ahí estamos con esta información. No dejen de mandarnos sus preguntas, porque aquí no, ahora sí que Sandra y yo nos paramos un poquito hasta que no recibamos así como mucha información de ustedes. Entonces necesitamos que nos pregunten, necesitamos que pongan sus dudas, necesitamos que pongan todas sus cuestiones así de, como decía Sandra, si no es tuyo, bueno, pueden decir que fue la tía del mismo del vecino que el otro día le pasó a la cuñada de la novia de no sé quién. O sea, que no sean, aunque sean directamente, pero indirectamente, pues sean ustedes, no importa, pónganlo, pongan las preguntas, pongan las dudas. Y pues no nos queda decirles que hasta la próxima. Muchas gracias, Sandra, que tengas un hermoso día, mañana, tarde, noche, a la hora que vean este video. Y nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias, Sandrita. Muchas Adiós, gracias a ti, muchas gracias a todos.